Fíjese que de enorme bendición fue la semana pasada la serie Él vive. Tuvimos 3 poderosos temas. El primero, el sábado, con el tema resucitó, porque Jesús está vivo. Diga gloria a Dios. Domingo en la mañana el segundo tema fue puesto los ojos en Jesús. Hay que no poner los ojos en las circunstancias, sino en Jesús. Y terminamos el domingo por la noche con el tema, con el mismo poder, Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Diga gloria a Dios. Y está muy claro que Jesús murió, pero también resucitó. La tumba está vacía. No está en una cruz clavado como muchos lo tienen. El que está en una cruz, ¿qué puede hacer por alguien? Pues nada. Ese está imposibilitado. Pero Jesús fue puesto en la cruz, bajado de la cruz, sepultado, y al tercer día resucitó. Diga fuerte, Él vive. Ahora fíjese bien, la resurrección de Jesús no solamente fue una manifestación de poder, sino nos dejó un encargo para proclamar su victoria. No fue el cierre de una historia en que murió y resucitó y ascendió al Padre, sino fue el inicio de una encomienda para sus seguidores en todos los tiempos. Después de resucitar, Jesús dijo estas palabras, y esto nos debe ministrar y debemos tenerlo como una tarea. Esta es la gran tarea que el Señor nos ha dejado. Mateo capítulo 28, versos 18, 19 y 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló. Eso es lo que el Señor hace. Jesús siempre se acerca y habla a nuestro corazón. Diga gloria a Dios. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo después de haber resucitado. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Fíjese que Jesús, después de vencer la muerte, no se escondió. No lo hizo. No desapareció. No se quedó en silencio. Nos dejó una gran tarea de ir y hacer discípulos. Él pudo haber, después de resucitar, pudo haber inmediatamente ascender al cielo, pero ¿qué cree? Jesús se quedó 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Y fíjese, para enseñar la labor que se tenía que hacer, ir. Yo creo que es muy importante entender cuando el Señor dice id, debemos ir, debemos salir. Usted y yo debemos sacar un tiempo para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Porque realmente entendemos que el Evangelio, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Dígalo más fuerte. Es poder de Dios, ese es el Evangelio. Entonces la tarea es que vayamos, que tenemos que salir a ser discípulos, hay que bautizarlos y hay que enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Qué deben guardar? Todas las cosas. Entonces Jesús se quedó 40 días para confirmar, para preparar, para poder enviar a sus discípulos, enviar a predicar el Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que casi siempre estamos esperando recibir solamente. No, pues a mí que me hablan, a mí que me enseñen. Oye, pero tú tienes que enseñarle a los demás. No, yo no. ¿Por qué? A veces caemos en el egoísmo. ¿En qué? Egoísmo. Alguien le habló a tu corazón. Alguien te evangelizó. Alguien te compartió las buenas nuevas. Alguien te llevó a conocer la verdad y la verdad te hizo libre. ¿Cuántos están alegres por la libertad que viven? A ver, levante su mano y diga, soy
feliz porque soy libre. Grítelo fuerte. Pero ¿sabes cuánta gente que vive como tú viviste en el ayer? Y son gente que tú conoces. Son personas que están donde tú estuviste, que están viviendo lo que en otro tiempo viviste. Y el punto aquí es que el Señor no quiere que seamos gente egoístas. Dios no quiere que nosotros estemos mirando por nosotros, sino también miremos por los otros. Porque entiende, la resurrección no solamente se celebra, se anuncia. Tenemos que anunciar la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe? Que quede claro, Jesús no quiso formar espectadores, Él formó mensajeros. Y Dios quiere que usted y yo seamos quienes transmitan el mensaje de la salvación. Eso es importantísimo. Pero es una realidad que a veces hay obstáculos, porque hay gente que se opone a que tú hables del Evangelio, pero usted tiene que mantenerse firme. Le pasó a los primeros discípulos. En el capítulo 4 de los Hechos, versículos 18 al 20, dice así: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fíjese cómo se aferraron a ellos. ¿Habrá alguna persona que te diga: no sabes qué, no le estés hablando a él y deja de estar? Usted tiene que entender que el Evangelio y la palabra de Dios no le hace absolutamente daño a nadie. ¿A quién le hace daño? No lo escuché. ¿Sabía usted que el Evangelio, lo que la gente necesita, es el Evangelio que ha transformado vidas, que ha cambiado historias? Pero mientras nosotros no entendamos el tema de hoy, la gran tarea que nos ha dado Dios, fíjese el asunto es que Dios no tiene tanta confianza que nos encomendó el Evangelio para proclamarlo. ¿Para qué? No para guardarlo, no para ocultarlo, para proclamarlo. El ir, lo que el Señor dice, no es una carga, es un privilegio, no es una obligación pesada, es una responsabilidad de amor. La encomienda que el Señor nos ha dado nace de la victoria sobre las tinieblas, Satanás y todo su ejército. Diga gloria a Dios. Porque si Jesús no hubiera resucitado, pues entonces ¿qué mensaje íbamos a dar? Pero Él está vivo. Diga fuerte: Jesús vive. Entonces es importante atender a esto. Recuerdo hace años fui a predicar a Chablecal y hicimos un evento evangelístico, y después de terminar de predicar, oré por las personas, y recuerdo que una mujer se acerca y dice: usted habla muy bonito, pero yo no tengo para comer. Y le pregunté: ¿y cuál es el motivo? Es que mi esposo bebe, toma, es alcohólico. Le digo: tu vida, tu historia puede cambiar. Y le dije: permíteme. Y le dije: háblenle a la hermanita. Y vino una hermanita y se acerca y le dije: cuéntale cómo era tu vida antes de Cristo. Y dice ella: pues me conoces, es mi vecina. Dice: usted sabe, le dice, vecina, cómo era mi vida. Usted sabe cómo era mi esposo. Él no tomaba solo sábados, desde el viernes ya estaba borracho. Y sábado, domingo, lunes, se la pasaba más borracho que en sí. Pero hace un año pasado, vino el pastor y predicó la palabra. Y yo quería ayuda de otra manera, pero me di cuenta que solamente la verdad iba a traer libertad a mi vida y a mi casa. Hoy mi esposo es cristiano. No tenemos lujos y estaban sus hijos ahí. No tenemos lujos, pero tenemos lo necesario, porque Dios es bueno. Así que acérquese a Dios y su vida va a cambiar.
Y yo le di una palabra: Dios va a levantar tu cabeza. Mujeres que tienen a sus esposos que están en la lona, Dios los va a levantar. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, fíjese, entender el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder para transformar vidas. Y tú y yo no lo podemos vivir, no podemos ocultarlo, porque tú y yo, ¿cómo estábamos antes? ¿Cuántos vivían en tinieblas en otro tiempo? Levanten su mano. Y hoy estamos en la luz, diga gloria a Dios. Y si estás alegre por esto, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Oiga, pero qué importante es, cuántas historias puede cambiar el Evangelio. Pero tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que entender que Dios nos ha dado una tarea. Pero hay gente que se acerca al Señor, empieza a caminar con Dios y pasan 2, 3, 4, 5 años y jamás le ha predicado a nadie. Y tenemos que hacerlo, porque solamente el poder de la cruz cambia vidas. ¿Qué le parece? Es muy importante. ¿Qué le hacía? ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Dice Hechos capítulo 5, verso 42. Mire esto, está poderoso. Y todos los días, diga conmigo, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién predicaban? A Jesús. ¿Cuándo lo hacían? Dígalo fuerte. Todos los días tú y yo tenemos oportunidad de hablar de Jesús. Todos los días. Todos los días. Diga conmigo, todos los días. Y fíjese, no es que ahí en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas, tú tienes que hablar de Jesús. Tú tienes que hablar del único que puede cambiar vidas, que puede cambiar historias, el único que trae libertad. ¿Qué le parece? Yo recuerdo hace unos años, allí en el Faro, en la refaccionaria El Faro, en la 58 por 79, iba yo a llevar mi carro. El dueño de la refaccionaria es mi amigo, se llama Xavier. Y ahí trabajaba Irving. Ahí trabajaba y pues a veces Xavier lo ponía a arreglar mi carro. Y en ocasiones hablaba con Irving: oye, acércate a Dios. Pero como que, ¿qué edad tenías en ese entonces? Como 14 años tenía. Y le decía: acércate a Dios, Irving. Pero Irving estaba en otro rollo. Irving quería irse a la disco. Irving estaba en otro rollo. Ok. Yo creo que hay gente que piensa que no. Es que el Evangelio solamente es para mujeres. Yo lo que llegué a pensar así. Pero ¿sabe qué? Toda la gente necesita la paz de Dios. ¿Sí o no? Y para tener la paz de Dios, ¿qué cree? Necesitamos estar en paz con Dios. Yo no puedo tener la paz de Dios si no estoy en paz con Él. ¿Está claro? ¿Y cómo me pongo en paz con Él? Pues pidiéndole perdón. Y fíjese, pasan los años y lo vi varias veces a Irving. Luego te vi en el circuito, en otra refaccionaria. Lo vi y le volví a repetir el mismo mensaje: Jesús te ama, Irving. Y pasó el tiempo y esta semana, el martes, me manda un mensaje Ángeles y me dice que estaba una persona llamada Irving esperándome. Yo tenía años que no lo veía. Y cuando me acerco con ella, se iba a ir de hecho. Y cuando me acerco y lo veo, ¿qué pasó? Y pues ya me di cuenta que el mensaje que salió hace 15 años y lo que él rechazó en ese tiempo, ahora que está pasando por alguna crisis, esto lo hace acercarse a Dios. Diga gloria a Dios. Y por eso lo tenemos aquí. Aquí vas a estar y vas a recuperar todo lo que el diablo te quitó a la familia. Amén. Porque el Señor restaura familias. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo no? Si nosotros, ¿cómo? ¿Cuánta gente llegó quebrada o no es cierto? ¿Cuántas personas estaban en lo peor?
Pero ¿de qué se trata? Yo creo que es importante predicar el evangelio, hablar de Jesús. A veces nos sentamos con alguna persona a hablar política, hablar de deporte, y no es malo. Pero lo más importante es lo que cambia las vidas. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted y yo tenemos que hacerlo. Fíjese que ahora hablar del evangelio y es ver gente aún en el VIPS, en cualquier lugar, estudiando la Biblia ya no es raro. Hoy en día hay una enorme necesidad en el corazón del ser humano. Y la mayor necesidad se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Antes era algo raro que alguien hablara del Señor, pero ahorita es una necesidad. Mujercita, mañana se reinician las clases, llevas a tus hijos a la escuela. La mamá de los compañeros de tus hijos a lo mejor está pasando por alguna crisis. Acércate, háblales, coméntales, háblales de tu fe. Es sumamente importante que podamos hablar de nuestra fe. Es necesario. Me gusta mucho lo que Pablo le dijo a la iglesia de Roma, a los romanos le dijo: me alegro de que vuestra fe se divulgue en todo el mundo. La fe tiene que divulgarse. ¿Qué tiene que hacer con la fe? Tienes que darla a conocer, tu fe. O sea, tu relación con Dios. Cuando alguien te ve y te dice: oye, te veo bien, siempre tiene que ser gracias. No lo escuché. Gracias a Dios. Oye, ¿cómo le hiciste? Si yo me acuerdo que antes le metías al... y andabas con el tío Chumín. Sí, pues es que ahora soy libre. ¿Cómo? Ahora el tío Chumín va a ser libre. Diga gloria a Dios. Entonces es muy importante entender, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? No lo escuché. Y ese poder de Dios, ¿por qué no lo hablamos? El evangelio es poder de Dios. Tú tienes que divulgar tu fe, que la gente sepa, que todo México se entere que Jesús es tu Señor. ¿Qué le parece? Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, usted va a algún lugar y hable de Jesús. Eso es muy importante. Tiene que hablar de Dios, porque Dios es la mayor necesidad de todo ser humano. ¿Qué le parece? Entonces es muy importante. Por eso la iglesia primitiva entendió que el evangelio es poder de Dios. Y por eso todos los días, ¿cuándo? Por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que todos los días tenemos la oportunidad. ¿Y quiénes son la gente necesitada? Todo aquel que no tiene a Dios. Dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por Jesús. Jesús es el único camino a la vida eterna. No hay otro camino. Diga conmigo: no hay otro camino. No hay otro camino. Es el único. No hay dos caminos ni tres, solo un camino. Y Jesús es el camino. De tal manera que usted y yo tenemos que hablar de ese camino. Es el único camino. ¿Y quiénes son los que necesitan? Todos. Toda la gente necesita a Jesús. Los artistas, los empresarios, los millonarios, los políticos, los sacerdotes necesitan a Jesús. Mira que dice la Escritura en el capítulo 6 de Hechos, verso 7. Dice: y crecía la palabra del Señor. Hechos capítulo 6, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? ¿Se da cuenta de lo que pasaba? Los sacerdotes obedecían a la fe. Ok. Los sacerdotes, aquellos que andaban con sus túnicas, obedecían a la fe, renunciaban a su religión para abrazar el evangelio de Jesucristo. Fíjese que es importante entender que Jesús es la mayor necesidad
de todo ser humano. Diga, Jesús es la mayor necesidad de todo ser humano, de mis familiares, de mis conocidos, de mis desconocidos, de todos. Es la mayor necesidad que hay. Sí, es importante entender que la mejor manera de hacer crecer la iglesia es a través del evangelismo. ¿A través de qué? No lo escuché. A través del evangelismo es la mejor manera de hacer crecer la iglesia. Predicarle el evangelio, hablarle. Usted tiene oportunidad. Es importante entender que es una enorme necesidad que tiene la gente, pues nosotros tenemos la tarea que el Señor nos dio. Repito, Jesús cuando resucitó, Él hubiera ascendido rápido al cielo y no hubiera dejado ninguna tarea, pero lo hizo. Y eso es un enorme privilegio. Dios quiere usar tu vida para salvar a otras. ¿Qué le parece? ¿Le alegra esto o no le alegra? Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere utilizar tu corazón. Dios quiere utilizar. Ahora, hay 3 acciones necesarias para predicar el evangelio. Lo primero es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Lo segundo, compasión. Y lo tercero, gratitud. Diga conmigo, obediencia, compasión y gratitud. ¿Otra vez? Ok, obediencia. Jesús dijo, vayan y prediquen. Eso no está en discusión. Ahí el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio. Hay que sacar tiempo para hablar. A veces estamos a las prisas. Y fíjese, hay personas que van en la combi o en el vaivén, y ahí mismo hay necesidad, pero hay personas que siempre están jugando su celular. Eso bloquea las cosas. Tú vas a un lugar a comer con la familia y siempre entiende, hay gente que está necesitada. Hace no mucho fui con un amigo mío, el pastor de Cancún, a La Habana, un restaurante que está aquí en Cuculcán, en Plaza Cuculcán. Y estando ahí, la mesera, muy amable, y empezó a atendernos. Y dijo, ¿esto es lo que quieren? Sí, esto es. Y repitió lo que le pedimos, ok. Y luego le dijo, oye, ¿tienes paz? Le pregunté. Y me dijo, ¿por qué? Porque parece que no la tienes. Pero yo conozco al príncipe de paz, le dije. Y en eso, como que se agachó y dijo, es que tengo problemas. ¿Les puedo contar? Le digo, si no tienes problemas aquí. Y Gabriel Wicap también escuchó y finalmente le entregó su corazón a Jesús. Diga gloria a Dios. Hay una necesidad enorme. Pero si hubiera estado ignorando a todos, a lo mejor es mi amigo Wicap, Gabriel Wicap, el pastor de Cancún, y yo me pongo a platicar solamente con él. Ignoro todo lo que pasa, no me interesa nada de lo que ocurre a mi alrededor, o me pongo a jugar mi celular. Hay gente que se desconecta de las necesidades que hay. Hay gente que está desconectada de la realidad. ¿Sabe? Hay una enorme necesidad de Dios en este momento. La ciudad, el estado y el país necesitan a Jesucristo. Amén. Solo Jesús puede traer libertad a esta nación. Solo Jesús puede transformar vidas. Diga gloria a Dios. ¿Por qué la maldad se ha multiplicado? Porque el amor se ha debilitado. Es muy importante entender que el amor necesita fluir, la obediencia. Por amor a las almas, tú tienes que predicar el evangelio. Mire cómo dice en la Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 19, dice así:
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Hoy en día se manifiestan gente para protestar, pues no se manifiestan los hijos de Dios. A veces los hijos de Dios están guardados. Entiende bien, Jesús no te salvó para que ahí se acabara tu vida espiritual. No, Jesús te salvó para que a través de ti otras personas puedan conocerle. Diga gloria a Dios. ¿Sabes qué sería si alguien no te hubiera predicado la palabra? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías ahora? Yo me pongo a pensar, ¿qué sería de Jorge Béjar si Jesús no lo hubiera traído? ¿A la edad de qué edad viniste, Jorge? 18 años. Ok. Lo trajo porque Leti oraba por él. ¿Cómo ve? Señor, trae a mi galán. Oye, pero si él no hubiera conocido a Jesús, ¿con quién se hubiera casado? Jorge cuando llegó aquí tenía su cabello largo. Era medio maleante, ¿cómo ve? Medio, no completo, medio, ok. Pero fíjese, bien casado, líder de jóvenes con su esposa, su hijo de 12 años, Elías, o 13, 14, Elías sirviendo a temprana edad. Oiga, qué bonito. ¿Por qué? Porque la verdad llegó a su vida. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas cosas? Hay gente que hoy está perdiéndose ahí afuera. ¿Por qué? Porque pues los que conocemos no nos atrevemos a hablarles. Pero lo primero que se necesita es obedecer. Diga, necesito obedecer. Grítelo fuerte. Para predicar, lo primero que necesitas es obedecer. ¿Qué necesitas? Es lo primero que necesitas, obedecer. Lo segundo, necesitamos tener compasión por la gente. Es muy importante entender esto. Compadecerte de la gente. ¿Sabes por qué mucha gente no predica el evangelio? Porque no se compadece. Hay gente que en su corazón tiene rencor. Y eso es un problema. Usted tiene que ser libre de todo rencor. Es que me hicieron, es que dijeron de mí. Sí. También tú has dicho, también tú has hecho. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a pasar por alto la ofensa. ¿Qué hay que hacer con la ofensa? No lo escuché. Pasarla por alto para que no te afecte. Porque lo que te afecta, te infecta. Mucha gente está infectada en su corazón. Y por eso en lugar de desear tener compasión por las personas, están deseando que les pase cosas malas. Diga fuerte, así no es. La compasión es muy importante. En lugar de estar mirando al alcohólico como un borracho apestoso, es una persona necesitada de Dios. ¿Es una qué? No lo escuché, dígalo más fuerte. Es una persona necesitada de Dios. Es que mi tío es un adúltero y jamás se lo voy a perdonar. El único que perdona pecados es Dios. Pero tienes que ser libre de toda amargura. Necesitamos cambiar la amargura por lo que se llama compasión. ¿Cómo se llama? ¿No lo escuché? Compasión. Que sientas compasión, amor por la gente. Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Esto la primera vez que lo leí me ministró, me bendijo y me motivó a poner en práctica la encomienda del cielo. Dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído. Primera pregunta, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien ¿qué? No han oído. Tercera pregunta,
¿Y cómo oirán sin haber quien qué? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo? El evangelio trae esperanza a las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú puedes hablarle con certeza a una persona y decirle: Dios conoce lo peor de ti y te sigue amando. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Dios conoce lo peor y lo sigue amando. Conoce lo peor. Imagínense qué hubiera pasado si alguien no le hubiera predicado a María Magdalena. Alguien le invitó a acercarse a Jesús. Y María Magdalena, la de la Biblia, dice la Biblia que tenía 7 demonios. ¿Cuántos demonios tenía? Para muchos ya estaba descalificada, ya estaba casi con un pie en el infierno. Pero alguien se compadeció de esta mujer. ¿Entiende? 7 demonios. No tenía un demonio y medio. ¿Tenía cuántos demonios? 7. O sea, su vida estaba completamente en esclavitud. Estaba esclavizada, pero alguien le predicó porque tuvo compasión. ¿Porque tuvo qué? Compasión. La compasión nos lleva a ver la necesidad de la gente. Y dice, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy el Señor te envía a predicar. ¿Cuántos quieren ser enviados a predicar? Ok, entonces usted tiene que predicar. Ahí en el trabajo, donde quiera que estés, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Entonces, para predicar primero se requiere obediencia. Diga conmigo, obediencia. Segundo, compasión. Y lo tercero, necesitamos gratitud. ¿Cuántos están agradecidos por Dios, por la salvación? Qué hermoso, qué precioso es la vida que hoy se vive. Gracias a Dios somos libres. ¿Cuántos libres hay acá? ¿Usted está agradecido por la libertad? ¿O le costó algo su libertad a usted? ¿Cuánto pagó por su libertad? La libertad que Jesús trajo a tu vida es completamente libre. Diga gloria a Dios. Y si estás contento, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. La gratitud nos tiene que llevar a esto. Me bendice mucho. Ya vamos a terminar. En el capítulo 10 de Mateo, versos 32 y 33, dice allá: a cualquiera pues, Jesús está hablando y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjese cómo dice: a cualquiera que me confiese. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, lo opuesto: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 2 cosas podemos hacer: en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en las reuniones familiares. O confesar a Jesús o negar a Jesús. No podemos hacer 3 cosas. ¿Cómo una persona niega a Jesús? ¿Cómo le hace? Oye, ¿es esto que estás yendo al centro cristiano? No, solo acompaña a mi mamá.
Es cierto que está diciendo, no, acompaño a mi esposa, pero no, a mí ni me gusta tanto porque el chaparrito que predica ya se siente muy salsa. Oiga, usted puede confesar o puede negar. Usted tiene que confesar. Oye, qué bien te ves. Oye, tu matrimonio está sano. Gracias a Dios. Y lo que Dios hizo conmigo lo hace contigo también. Mira, estás pasando por esta crisis, por esta situación. Dios puede levantar tu vida. Solamente tienes que creerle a Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Se trata de creer. Solamente tienes que creer en Dios. Necesito creer para crecer. Dígalo fuerte. Entonces, yo tengo esa convicción. Voy a llevar a otras personas a que hagan lo mismo también. ¿Ok? Creer. Crecer. Eso es muy importante. Yo doy gracias a Dios por la vida de gente como Irving, que está empezando a dar los pasos de fe. Si tú te aferras, Irving, tu vida va a ser diferente. Completamente diferente. Vas a tener la paz que el mundo no te pudo dar, que no pudiste conseguir allá en el relajo, en el desorden, porque Jesús te ama mucho. Y lo mismo le digo a Adrián y a Anaí. Adrián, lo mismo, varón. Si te aferras a Dios, tu vida va a ser transformada. Y en poco tiempo ya van a estar bien casados. ¿Qué les parece? Amén. Entonces, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Yo lo que no entiendo es por qué la gente no se acerca a Dios. No entiendo por qué. Bueno, a mí lo que me impedía acercarme a Dios era porque me decían desde chiquito, como yo bien travieso, si te portas mal, Diosito te va a castigar. Entonces yo siempre estaba esperando a un Diosito con un garrote que me caiga a trancazos. Y por eso usted quiere que ¿a quién se va a acercar? Uno que tiene un garrote, uno que va a castigar. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Tenemos que proclamar el amor de Dios. Jesús murió, tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a invocar a un Dios en el cual no han oído? Y sabes, si aquí en Mérida, donde tú y yo vivimos, tenemos que proclamar el Evangelio. ¿Qué te parece? Okay. Usted y yo tenemos que hablar de Jesús, sí o sí. Esto no es negociable. Allá en tu trabajo tienes que empezar a orar. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a orar, orar, orar y dar un buen testimonio, por supuesto, porque si no das un buen testimonio, si siempre estás enojado, hay gente que siempre está enojada y hay personas que tienen 5 años en el Evangelio y todavía dicen groserías. ¿Cómo ve? Hay gente que se me escapó y salen las malas palabras. Pues se te escapó porque ahí estaban. Hay que eliminar todo lo malo. ¿Qué hay que hacer con lo malo? No lo escuché. Eliminar todo lo malo. Así que es muy importante entender que necesitamos obedecer, porque el Señor nos dice, vayan. No es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Vayan a predicar el Evangelio. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Levanta tus manos y diga, yo lo voy a hacer. Dígalo fuerte. Vayan a predicar el Evangelio. Bauticen, prediquen, enseñen todas las cosas que les he mandado. Creo que es muy importante entender que la solución a todo problema del ser humano está en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Tú conoces a personas, familiares tuyos, que necesitan a Jesús? ¿O no? Vecinos. ¿Cuánta gente? ¿Sabe cuántos jóvenes hoy en día han caído en las drogas? Chavitos de 14, 15 años. Niñas, hace poquito vi una niña de como, no mucho, 15 años embarazada. Qué triste. Pero
esa niña no ha escuchado el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces es muy importante llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que la gran tarea, ¿cuántos van a hacer la tarea? Es la tarea que tú y yo tenemos, predicar el Evangelio, hablar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué le parece? Si estás de acuerdo, dale palmas a Rey, por favor, apláudele fuerte. Y póngase de pie, póngase de pie.